Bien, buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la clase número 2 de su curso de base de datos 1. El día de hoy vamos a estar viendo, continuar con el tema de lo que es modelado de datos. La semana pasada estuvimos viendo lo último, el diagrama entidad-relación extendido, en el cual ustedes tenían una actividad que entregar. Vamos a estar viendo los diferentes tipos de modelado de datos, en los cuales se van a utilizar, digamos, para presentar el modelo de datos a diferentes personas, a diferentes perfiles que pueden estar solicitándole a ustedes lo que es la creación de una base de datos. Luego de ahí vamos a entrar entonces con el lenguaje SQL, que es el lenguaje estructurado de consultas. Vamos a iniciar con los primeros comandos. Vamos a ver cómo se subdivide el SQL, para qué nos sirve y esa subdivisión, cuáles de esa subdivisión vamos a estar viendo, cuál lo vamos a estar adentrando a partir de hoy. Y por último, entonces vamos a iniciar con los primeros comandos y creando nuestra primera base de datos con MySQL. Bien, iniciemos entonces. Bien, continuando con lo que es el modelado de datos. El modelo de datos se define como un esquema o esquematiza la estructura lógica de una base de datos. ¿Sí? Los modelos de datos son entidades fundamentales para la introducción de la abstracción a una base de datos y definen los datos, cómo se conectan entre sí, cómo se procesan y cómo se almacenan dentro del sistema. Bien, los tres tipos básicos de modelo de datos son los que vamos a ver a continuación. Son los siguientes: el modelo de datos conceptual, el modelo de datos físico y el modelo de datos lógico. Bien, vamos a ver a detalle cada uno de esos tres modelos y vamos a también a definir para qué nos sirve cada uno. Bien, iniciemos con el modelo de datos conceptual. El modelo de datos conceptual identifica las relaciones de más alto nivel entre las diferentes entidades. ¿Sí? Este tipo de modelo es el modelo más básico y es precisamente para explicar conceptualmente cómo va a ser la futura estructura de la base de datos. ¿Sí? ¿Qué se presenta en este tipo de modelos conceptuales? En este tipo de modelos se presentan las entidades o los nombres de la entidad, tal cual. Fíjense que aquí está un ejemplo muy parecido al de la semana pasada. Estábamos viendo una entidad clientes, una entidad pedido, una entidad intermedia que sería, en este caso se llamó pedido detalle, y la entidad producto, que es parecida a la entidad artículo que vimos la semana pasada. Bien, entonces en este tipo de modelo conceptual vamos a establecer entonces un rectángulo donde van a estar el nombre de las entidades y dentro sus respectivos atributos. Sin embargo, en este tipo de modelos conceptuales, los atributos no son necesarios. ¿Sí? Para el modelo conceptual no se ubican los atributos, solo se ubica el nombre de la entidad y con quién tiene relación, o sea, se establece el flujo o con quién se conecta cada una de las entidades. Nombre de la entidad y con quién se conecta esta entidad. ¿Sí? Son los dos principales temas o relaciones que se van a mencionar acá con el modelo de datos conceptual. El nombre de la entidad y el tipo de relación que hay entre ellos. ¿Sí? Este tipo de modelo es muy básico, como les mencionaba, y suele utilizarse o suele presentarse a las personas que no tienen, digamos, no tienen tanto conocimiento técnico, ¿sí? Dígase un gerente o un dueño de una farmacia que les solicita a ustedes hacer una base de datos, o el gerente de una empresa que les solicita a ustedes hacer una base de datos para solucionar algún problema. Esas personas pueden ser que no tengan conocimiento técnico, no sean ingenieros, ni técnicos, ni licenciados en tecnología, por lo cual ustedes no van a llegar allí a presentarles tantos detalles técnicos porque puede abrumarlos. Puede ser que se pierdan en todos esos detalles que ustedes van a ir indagando, entonces no le van a captar la idea, ¿sí? Para esas personas, cuando ustedes entonces estén reunidos con estas personas y les quieran presentar un modelo de su base de datos, ustedes van a utilizar el modelo de datos conceptual. Porque simplemente aquí es muy básico, le van a decir, mire, vamos a crear
en este repositorio vamos a crear la entidad cliente. Esa entidad cliente se va a relacionar con los pedidos, donde van a estar aquí almacenados los pedidos. Esos pedidos van a tener su detalle y en esos detalles va relacionado entonces también los productos, ¿sí? Digamos que ese va a ser el flujo de la información y así ustedes se lo explican, ¿sí? Aquí no necesitan explicar llave primaria, llave secundaria, no necesitan explicar atributos, no necesitan explicar tipo de datos, porque sería demasiada información, ¿sí? Entonces, este modelo de datos conceptual es un modelo de datos lo más básico para explicar a las personas que no tienen tanto conocimiento de base de datos ni de tecnología. Solamente para explicar conceptualmente cómo va a ser su modelo, ¿sí? Conceptualmente. Bien, entonces este es el primer modelo de datos conceptual y es el más básico de todos. Bien. Viene entonces el otro modelo, el modelo de datos físico. Al contrario del modelo de datos conceptual, este es el que más detalle tiene. Y se dice que este es el que representa cómo se construirá la base de datos, ¿sí? Él entonces cuenta los atributos de la columna, los atributos del tipo de dato, las restricciones de la columna, la llave primaria, la llave foránea y la relación de las tablas, ¿sí? Entonces aquí tenemos nombre de la entidad, nombre de los atributos. Fíjense que aquí están los mismos atributos que vimos la semana pasada. ID cliente, nombre, apellido, teléfono, correo, dirección, cédula. Se colocan entonces los atributos y se colocan las relaciones que hay entre uno y otro. Lo nuevo que tiene este modelo, diferente de todos los demás, es que él tiene el tipo de dato que se tiene que afiliar, digamos, o anexar a cada atributo. Cada atributo que nosotros vamos a colocar, nosotros le debemos indicar posteriormente lo que es su tipo de dato. Y en este modelo de datos físico se establece entonces el tipo de dato. Fíjense, por lo menos acá establecemos que el atributo nombre, lo que le estamos diciendo aquí es que va a tener un tipo de dato varchar. Varchar significa alfanumérico, o sea que va a contener letras. Y ustedes entre paréntesis le van a poner la cantidad máxima de letras que puede llegar a ocupar ese dato, ¿sí? O ese campo. Ese campo nombre, un dato que ustedes le van a colocar allí, no puede almacenar más de 30 posiciones porque ustedes lo están definiendo así, ¿sí? O sea que una persona, cualquier persona que se quiera ingresar en esta base, el nombre debería ser que Manuel Antonio va a ser de unas 12, 16 posiciones. Está bien porque son menos de 30, ¿sí? Entonces, suele limitarse, digamos que este es el límite máximo que puede llevar ese dato, ¿sí? Por lo cual se recomienda no ser tan restrictivo aquí en la cantidad, digamos. El campo nombre, si le ponemos un varchar de 10 posiciones, puede limitar entonces, hay personas que tienen un nombre bastante más grande que 10 posiciones y entonces no va a poder entrar. ¿Sí? Entonces, ahí lo importante es definir una cantidad, un límite, ni tan amplio ni tan escaso, de modo que sea un límite máximo normal, para que no llegue a afectar entonces también la disponibilidad de espacio que tenemos en la base de datos. Bien, entonces, en el modelo de datos conceptual se tiene el nombre de la entidad, los atributos, los tipos de datos, ¿sí? Las llaves primarias y las llaves secundarias. ¿Sí? Entonces, este modelo de datos físico es el que lleva mayor detalle, ¿sí? Inclusive, ya en este punto, la estructura entidad como tal ya no se llama así, se le llama tabla y los atributos se le llamarían columnas, ¿sí? Eso lo vamos a aplicar un poquito más adelante. Entonces, ¿a quién se le presenta este modelo de datos físico? ¿Sí? Se le va a presentar a una persona que tenga un conocimiento técnico, mira, al contrario de lo que mencionamos la vez anterior, el modelo anterior. Este modelo de datos físicos se le va a presentar a una persona que tiene conocimientos técnicos, que conoce de base de datos, ya sea un gerente de un centro de cómputo, un jefe del departamento de sistemas, un director de tecnología,
puede ser un gerente de una compañía que esté graduado de ingeniero en sistemas o cualquier licenciado en tecnología. Cualquiera que ustedes sepan que tiene conocimiento sobre tecnología, entonces ustedes le van a presentar esto. ¿Por qué? Porque ustedes le van a hablar de campos, tamaños máximos, tamaños mínimos, llave primaria, llave secundaria, y esa persona va a saber sobre lo que ustedes están hablando. Bien, entonces es el adecuado, es el modelo adecuado para presentárselos. ¿Por qué? Porque esa persona normalmente trabaja en la compañía donde ustedes van a implementar una base de datos. Entonces, conoce más las reglas del negocio de ustedes. Al presentarle a ustedes esto y él o esa persona tiene conocimientos técnicos, le puede hacer recomendaciones. Ejemplo, digamos que le presentan esto a un jefe de cómputo y dicen, bueno, aquí es donde van a estar nuestros clientes. Y él o ella le puede hacer una recomendación. Le dice, ¿sabes qué? Correos, mejor aumentale aquí a 35 posiciones y no a 25, porque han habido casos de que llegan clientes que tienen un correo con el nombre de la compañía, punto, su apellido, arroba, y la compañía tiene un nombre muy largo y puede llegar hasta 28 o 30 espacios o posiciones. Entonces, le hace una recomendación. Claro, porque esa persona sí sabe lo que está viendo, sí sabe que esto significa que hay un límite y te recomienda subir el límite. Y ustedes, perfecto, toman nota de eso y lo apuntan para arreglar su modelo, ¿sí? Ya que este modelo es el que ustedes van a utilizar al momento de crear su base de datos. ¿Sí? Entonces, como les decía, este tipo de modelos, el modelo de datos físico, es el que ustedes le van a presentar a una persona con conocimientos en tecnología. Le dicen, aquí está la llave primaria, aquí está la llave primaria, la llave foránea, y aquí necesitamos entonces establecer el ID pedido, la fecha, todo ahí ustedes le pueden explicar con mayor detalle todos los elementos que tiene su modelo, porque esa persona va a entender, ¿ya? A diferencia de que ustedes, si le presentaran este modelo de datos físico a una persona, a un gerente, a una compañía que no tiene la más mínima idea de base de datos, y ustedes le presentan todo esto y puede ser que los confunda, lo abrumen y esa persona ya no le esté prestando atención, ¿sí? Entonces, eh, hay que utilizar el modelo de datos según a quién se lo vayan a presentar, ¿sí? Si es eh, en una reunión que van a estar varias personas, tanto técnicos como personas no técnicas, entonces ustedes igual presentan esto, ¿sí? Porque hay técnicos y ellos van a poder verificar todos los detalles y el que no es técnico, entonces simplemente escuchará y aprenderá. Pero si es exclusivamente para una persona sin conocimiento técnico, no usen este modelo, usan el modelo de datos conceptual. Bien, siguiente modelo. El siguiente modelo es el modelo de datos lógico, ¿sí? Este tipo de modelo, digamos que es como un intermedio entre el conceptual y el físico, porque no es tan básico, pero tampoco tiene tantos detalles como el físico. Fíjense que los detalles, ¿qué lleva al modelo de datos lógico? Lleva el nombre de la entidad, lleva el nombre de los atributos, pero fíjense que solo el nombre no lleva el tipo de datos. Y verifica las llaves primarias y secundarias también, y el tipo de relación que hay entre las diferentes tablas. Entonces, lo que no lleva es el tipo de datos. Es la gran diferencia que no lleva el tipo de datos, pero lo demás sí lo lleva. Eso es entonces personas que ustedes, si quieren, presentárselo también a personas que con poco conocimiento técnico, pero sí le quieren decir cuáles son los campos que van a llevar sus tablas, le pueden presentar este, ¿sí? Eso va a depender de lo que ustedes indiquen, ¿sí? Entonces, aquí se incluyen las entidades, las relaciones, los atributos y las llaves primarias y secundarias, ¿sí? Básicamente eso es lo que lleva el modelo de datos lógico. Bien, aquí un cuadro comparativo entre los tres diferentes modelos, ¿sí? Bien, el modelo conceptual, como ven, solamente lleva el nombre de la entidad y la relación de la entidad, ¿sí? Listo. El lógico, el que acabamos de ver, además de esos dos, lleva atributos, llave principal y llave foránea o llave secundaria. Eso es lo que lleva entonces el modelo de datos lógico.
Ahora, el modelo de datos físico tiene también mucho detalle, pero su principal característica es que ya no le llama entidades y ya no le llama atributos. Ahora le va a llamar nombre de tablas y nombre de columna. Lo que era entidades va a pasar a ser nombre de tabla, y lo que era atributos van a pasar a ser los nombres de columnas o campos, ¿sí? Adicional de eso, el físico va a tener las llaves primarias, las llaves secundarias y los tipos de datos. Digamos que esto es la principal diferencia con los demás modelos. El único que tiene tipos de datos es el modelo de datos físico. Bien. Entonces, como les decía, los modelos de datos se usan para representar cómo va a ser su base de datos. Normalmente para presentárselos a otras personas en alguna reunión o a alguien en especial para decirle, aquí va a ser mi base de datos, y esa persona con conocimientos en las reglas del negocio les puede decir si le parece bien o si efectivamente hay algo mal, y lo pueden ir corrigiendo en el camino antes de crear la base de datos. Bien. Me detengo en este punto para escuchar sus consultas o sus dudas. Preguntas. Preguntas. ¿Todo claro? Si no hace preguntas ustedes, hago preguntas yo. Vamos a ver si se entendieron los conceptos. ¿Cuál de estos modelos ustedes utilizarían para presentárselo a un gerente que no tiene muchos conocimientos en tecnología? Benjamín, ¿cuál modelo tú le presentarías a un gerente con poco conocimiento técnico? No recuerdo bien el nombre, no me acuerdo si era el lógico, pero era el primero que explicó. Okay, el primero es el conceptual, ¿sí? Ese es el más El básico. conceptual. Exacto, está bien. Francisco, ¿cuál utilizarías para una persona que es un ingeniero en sistemas y tú le vas a presentar tus modelos? ¿Qué modelo utilizarías? El lógico. Ok, es lógico. No, me parece que hay otro mejor. Digamos, Dayanis, ¿cuál le presentarías a un ingeniero en sistemas? ¿Qué modelo utilizarías? Dayanis. Héctor, ¿qué modelo utilizarías si se lo vas a presentar a un ingeniero en sistemas? Héctor. Héctor. Milagro, a un ingeniero en sistemas, ¿qué modelo le presentarías? Milagro. Ok, Milagro me chateó aquí el físico. Ok, puede ser que Milagro no tiene micrófono. Me chateó aquí el físico, exacto. El modelo de datos físico sería el que le deberían presentar a un ingeniero en sistemas, porque él va a poder entender todo lo que ustedes le expliquen sobre llaves primarias, llaves secundarias, tipo de datos, nombre de tabla, nombre de columna, que es digamos, el que tiene mayores características o mayores detalles, es el físico. Sin embargo, el conceptual, que es el que menos tiene, es el que deberían presentarse a una persona que ustedes le van a explicar el flujo de la información, pero sin mayor detalle, para que no se abrume o se enrede. Bien, hasta aquí vamos a dejar lo que es los modelos de datos, ¿sí? La semana pasada estuvimos viendo diagrama de entidad-relación extendido. Ahora estamos viendo los diferentes tipos de modelos, con lo cual nosotros podemos presentarle a alguien nuestro modelo antes de crearlo. Y ahora entonces vamos a pasar a el siguiente punto, que digamos que de aquí en adelante será nuestro tema principal. De aquí en adelante nosotros solo vamos a ver SQL.
Eso no significa que el diagrama entidad-relación no lo vamos a ver más, sino simplemente van a ser en el parcial, vamos a ver otra vez diagrama, pero ya de la clase dada. A partir de adelante, lo que vamos a aprender nosotros es lenguaje SQL, ¿sí? Vamos a ver entonces qué es el lenguaje, cómo se subdivide el lenguaje SQL y cuáles son los comandos más importantes que vamos a ver en este curso. En este primer curso, que como saben, solamente vamos a aprender lo básico, lo principal, y ya después viene un curso más avanzado que es base de datos 2, donde también se ve SQL, ¿sí? Pero los comandos principales los vamos a ver acá. Bien. SQL, como ya les había mencionado anteriormente, es un lenguaje, ¿sí? Y es el acrónimo de Structured Query Language, que lo que significa es un lenguaje estructurado de consultas. Consultas, obviamente, de la base de datos. SQL es entonces un lenguaje de acceso a base de datos que explota la flexibilidad y la potencia de los sistemas relacionales. Es un lenguaje declarativo de alto nivel o de no procedimiento, de manera que genera una alta productividad en la codificación y en la orientación a objetos. ¿Sí? Entonces, SQL lo que significa es Structured Query Language o lenguaje de consultas. Y básicamente es el lenguaje común en todas las bases de datos relacionales. Si ustedes aprenden a utilizar el SQL en MySQL, que es el que vamos a estar viendo nosotros, lo mismo podrán hacer en SQL Server, en Oracle, en Postgres, en Access. Todos aceptan los comandos SQL. ¿Sí? Bien. El lenguaje SQL se subdivide en 4 sublenguajes. Y esta división se hace principalmente por los tipos de comando o por las funciones que van a realizar esos tipos de comando. ¿Sí? Entonces, aquí están las 4 subdivisiones. Vamos a ver entonces la primera, esta conocida como DDL, y lo que significa es Data Definition Language, DDL, y se utiliza para crear o definir las estructuras de datos, ¿sí? Crear o definir las estructuras de datos. Cuando uno crea una base de datos, digamos que es como, esta es la representación de una base de datos, lo van a ver frecuentemente. Se crea, digamos, ahí está la base de datos MySQL o SQL, como sea, aquí está. Y ustedes quieren hacer una base de datos. Recuerden que la base de datos lo que contiene son información almacenada para que ustedes lo utilicen posteriormente. Esa era la definición de base de datos, ¿verdad? Ustedes necesitan información o requieren almacenar información para después utilizarla para cumplir cualquier tipo de funciones o resolver problemas. Bien, pero los datos, ustedes no los pueden colocar así en cualquier lado. O sea, los datos no pueden estar por ahí sueltos, digamos. Todo esto, digamos que son datos. No pueden estar sueltos por todos lados. Esto no sería estructurado, ni siquiera sería ordenado. ¿Ya? Esto sería colocar datos a lo loco. Y no es lo que hace la base de datos. La base de datos, como es relacional, también es estructurada. Bien, entonces, para poder tener los datos agrupados, nosotros necesitamos crear repositorios de datos. ¿Sí? Vamos a decir que repositorio, este es un repositorio. Y cada repositorio que nosotros vamos a crear, que son estructuras, digamos que el sinónimo de los repositorios son estructuras, vamos a crearla con una forma diferente o dependiendo de lo que, para la cual necesitemos. ¿Sí? Vamos, pues yo puedo crear una forma así, otra así. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Tenemos acá 3 formas diferentes. Esos son estructuras. Que luego yo voy a definir cómo va a estar dividido esa estructura. Puede estar dividido así. Y este puede estar dividido así. ¿Sí? Va a tener su respectiva estructura dividido como la necesitemos. O sea, nosotros somos los que vamos a definir cómo va a estar creada esa estructura o ese repositorio. Y eso va a depender de los datos que vamos a colocar más adelante ahí dentro. Entonces, para poder
insertar datos, nosotros tenemos que tener esa estructura. Luego de crear la estructura, entonces nosotros podemos empezar a meter datos acá. Y los datos obviamente van a estar dispuestos dependiendo de cómo nosotros creamos la estructura. Si creamos, digamos aquí, fíjense, este campo es muy grande, entonces yo puedo meter información, varias información. Este campo muy pequeñito, solo puedo meter entonces un puntito. ¿Sí? Entonces, ustedes definen cómo va a ser la estructura de la cual va a almacenar su información. Y eso depende de lo que necesiten. ¿Sí? Entonces, esto es crear las estructuras. Y lo que estoy colocando acá son los datos. Bien. Entonces, crear las estructuras se va a crear entonces con estas funciones que son del DDL. ¿Sí? Con esta estructura vamos a tener, o en este sublenguaje DDL, vamos a poder crear, modificar, borrar estructura. Todo lo que tiene que ver con el DDL, es con creación de estructuras, o sea, estas tablitas que hice acá arriba, o estas figuritas. Esos son estructuras. Y obviamente siempre tenemos que comenzar por ahí, porque si no, ¿dónde coloco los datos? Si no tengo estructura, no puedo colocar los datos. Vieron que yo dibujé los cuadritos y después le empecé a insertar datos. Bien. Entonces, estas primeras instrucciones son las que me van a ayudar a crear estructuras. ¿Sí? Y estas primeras instrucciones las vamos a ver desde hoy. Bien, vamos a pasar entonces al segundo sublenguaje, que es el DML. El DML, por sus siglas de Data Manipulation Language, DML, tiene que ver ya con datos. Ahí sí ya no es estructura, sino datos, o sea, lo que está dentro de las tablas o de las estructuras. ¿Sí? Yo puedo entonces insertar datos con esas instrucciones del DML. Aquí puedo insertar. O puedo modificar alguno, digamos que este no era el dato era así. Entonces yo lo modifico y el dato era así y lo modifico. O puedo eliminar registros o datos. Y entonces puede ser que haya algunos que yo quiera borrar porque ya no están allí o no van bien. ¿Sí? Todo eso, operaciones que hago con los datos que están dentro de las estructuras, lo puedo hacer entonces con el DML, que es la manipulación de datos. Eso lo vamos a hacer con los comandos select, update, insert, delete, merge y loop table. ¿Sí? Esos son comandos del DML para el manejo de datos. Bien, entonces ese es el segundo sublenguaje, el DML. Bien, el tercer sublenguaje es el DCL, y tiene que ver con el control. Entonces el Data Control Language, DCL. Entonces, va dedicado principalmente a las funciones que tiene que realizar el DBA. ¿Sí? El DBA, que lo vimos la semana pasada, que es uno de los tipos de usuario, es el que está encargado de hacer permisos o dar permisos de los objetos de la base de datos o revocar permisos de la base de datos. Entonces, esta opción, el DCL o este sublenguaje, está dedicado principalmente a lo que es la administración, ¿sí? Al DBA. Bien, el cuarto sublenguaje es el TCL, que es el Transaction Control Language, y viene a darse entonces por comandos que tienen que ver con la grabación en lotes de datos, Eso significa que si yo necesito grabar una estructura, dos estructuras y tres estructuras, pero decir que las quiero grabar a la vez, no una por una, entonces toda la coloco en un solo lote y la mando a grabar entonces en una sola acción. Esas acciones están controladas entonces por ese sublenguaje que se llama TCL. Necesito grabarlas en lote, eso quiere decir que aunque tenga varias tablas o varios datos, los voy a insertar todos a la vez, porque necesito garantizar o que se graben todos o que no se graba ninguno. Pero no puedo grabar dos y después por algún error de red o de flujo de corriente o algo y no se grabó el tercero. No, o se graban los tres o no se graba ninguno. Entonces, eso lo controla estos comandos que se llaman TCL. Bien, y entonces es el cuarto. Estos que están acá a la derecha, el 3 y el 4, son comandos avanzados de control
y de transacciones. No vamos a estar viéndolo en bases de datos 1, solo tal cual como se lo estoy mencionando, y para que ustedes tengan el conocimiento, que también quizás vienen en preguntas del quiz o del parcial, cosas teóricas como esta. Pero los comandos de estos sublenguajes 3 y 4 no lo vamos a estar viendo en base de datos 1. ¿Sí? Nosotros vamos a dedicarnos a ver entonces los que están aquí a la parte izquierda. Principalmente lo que acabo de señalar. Voy a borrar más. Lo que acabo de señalar allí, que sería las instrucciones create, alter y drop. Vamos a verlas hoy. Y las instrucciones select, update, insert y delete que vamos a ver a partir de la próxima semana. Entonces, estas instrucciones del DDL las vamos a ver hoy y las DML las vamos a ver la próxima semana. Bien. Antes de pasar directamente a ver esos comandos, vamos a dar un repaso a lo que son los diferentes tipos de datos que vamos a manejar en bases de datos. Ustedes ya conocen los tipos de datos principalmente por sus materias de programación. Programación 1, 2, 3, las que hayan dado. Siempre tienen que hacer definiciones de variables o constantes. Y cada variable, cada constante, usted le pone un tipo de dato. Si es entero, si es double, o si es string. ¿Sí? Entonces ustedes van definiendo la variable según el dato que ustedes quieran almacenar. Bueno, en base de datos se utiliza algo muy similar. Simplemente hay algunas que cambian y vamos a explicarlas. Por lo menos cuando ustedes quieren definir un campo, ¿sí? O una columna de datos y quieren definir de que esa columna va a contener información de letras y símbolos, ustedes van a definirla como varchar, ¿sí? Varchar es el tipo de dato alfanumérico. Ustedes quieren colocar el nombre de una persona, va a ser varchar, ¿sí? Dirección, varchar, porque ahí van a colocar textos, párrafos, ¿sí? Bien, entonces varchar siempre va a esperar que ustedes le definan cuál es su límite, ¿sí? Entonces, para limitarlo tiene un parámetro, aquí entre paréntesis se ubica el límite máximo que ustedes quieren definir para ese campo, ¿sí? Ejemplo, si ustedes quieren el campo cédula, ustedes pueden definirlo, digamos, de 12 posiciones. Y entonces allí solo van a poder colocar cédulas con máximo de 8 posiciones, de 12 posiciones, ¿sí? Digamos que van a incluir una cédula. Fíjense que aunque sean números aquí, pero también se están agregando guiones, entonces no lo pueden poner como numérico, ¿no? Porque los guiones le van a dar problema. Entonces, esto sería tipo varchar. Y aquí hay una posición, dos posiciones, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10, o sea que perfectamente cabe en un varchar de 12 porque inclusive le sobran 2 espacios. Le sobran 2 espacios aquí. ¿Sí? Pero tienen que tomar en cuenta de que no deberían quedarse justos. ¿Por qué? Porque si viene alguien con una cédula, puede ser, hay cédulas que comienzan con 8 PE, creo que hay una que son PE, y entonces lleva el guión y lleva entonces un número acá y otro guión y lleva otro número acá. ¿Sí? Entonces, si esto tiene más de 12 posiciones, no va a poder entrar en este campo que ustedes definieron de 12 posiciones. ¿Sí? Entonces, hay que ser siempre un poquito más, hay que ponerlo más holgado de lo que normalmente puede ser. Entonces, una cédula, ustedes fácilmente le pueden poner de 15 o de 20 o 25, como quieran. Con eso, ustedes están seguros de que no va a haber problema con ningún tipo de cédula. ¿Bien? Entonces, ustedes le ponen una cantidad un poquito más grande. Eso no significa que van a llegar y ahora van a colocar aquí, cédula, un varchar de 100, porque esto sería una exageración.
sería una exageración porque si la cédula no pasa de 20, ¿cómo va a llegar a 100? ¿Sí? No tendría sentido. Entonces ustedes estarían separando una gran cantidad de espacio en disco para la base de datos cuando no van a necesitarlo. Digamos que aquí tienen 20, hasta aquí tienen 20 y tienen aquí 80 posiciones acá, que se van a desperdiciar por completo porque nunca esto se va a ocupar. Entonces, no es necesario, ¿sí? No deberían quedarse cortos, pero tampoco deben abusar, ¿sí? Entonces, siempre deben buscar un punto medio y eso siempre va a depender del dato que van a colocar. Si es una cédula, ustedes saben que 15 a 20 posiciones está bien. Si es un nombre, bueno, 30 a 40 posiciones, porque ¿quién tiene un nombre más de 40 posiciones? Nadie. Entonces, no le pongan más de 40. ¿A cuál le pueden poner un bar chart de 100, de 150? A las direcciones, ¿sí? Las direcciones, porque la gente coloca, bueno, San Francisco, calle 65 Oeste, con la intersección con del lado oeste, entre vía Israel y vía o calle 50, entrando por el Rey. O sea, si suman todo eso, ya llevamos 80 posiciones, ¿sí? Entonces, en las direcciones sí pueden poner entonces un bar chart relativamente grande. Y eso siempre dependerá de ustedes. Bien, el otro tipo de datos entonces son enteros. Ya estos son datos numéricos. Este es el tipo de datos numérico que ya lo conocen. Le pueden colocar integer la palabra completa o pueden colocar solamente INT. Tradicionalmente a los que trabajamos base de datos ya utilizamos siempre INT y no la palabra completa integer. En realidad las dos las reconoce, pero INT es suficiente y es lo que más adecuado para lo que es tema de base de datos. Y ahí entonces ustedes van a poder tener un número que no va a contener decimales, solamente un número entero. Y es mucho más amplio que los integers que ustedes definen para los lenguajes de programación, que pueden ir entre 32.000 y 32.000 positivo y negativo. En base de datos, el integer aguanta millones y millones de datos, digamos. O sea, puede ser 65 millones, sin problema es un dato que entra en los integers. Bien. Déjenme ver, alguien está chateando por aquí. A ver si tienen alguna consulta. No. Bien. El otro tipo de dato es numérico, ¿sí? Este dato sí es nuevo, digamos. Normalmente no se ve este tipo de datos en las lenguajes de programación. Se define como float o como simple. Aquí sí se tiene que definir numérico cuando ustedes quieren un número que quieren que lleve decimales, ¿sí? Bien, entonces numeric va a llevar dos parámetros. El primer parámetro, la P, que está aquí, que estoy señalando, le va a indicar la longitud máxima del número que pueden colocar allí, ¿sí? La longitud máxima. Si ustedes definen un numérico de 5 posiciones aquí, ejemplo, 5,0, ustedes van a poder tener el máximo un número que sea 9, 9, 9, 9 y 9. 5 posiciones. Ese es el máximo que van a tener si declaran un numérico de 5,0. Bien. Entonces, esa definición lo hace con la P. La P es el primer número, el primer parámetro. Bien, pero si definitivamente ustedes sí quieren decimales, ustedes no solo colocan al 5, sino que van a colocar aquí 5,2. Eso quiere decir entonces que el máximo es de 5, pero de esos 5, 2 los quieres como decimales, entonces él le habilita un punto allí, ¿sí? Entonces, numérico 5,2, el número máximo que va a poder ocupar es este que ven aquí, 999.99. ¿Sí? O sea que aquí en un campo que ustedes definan 5,2, no pueden asignar el valor de 1000, porque no cabe. 1000 no cabe, ¿ya? Solo cabe hasta 999. Bien, entonces, normalmente, ¿qué les aconsejo yo cuando van a ocupar valores o campos que reseccionen salarios, montos, monto de venta, precio de venta, precio de compra?
esos que van a tener valores o temas monetarios, entonces ustedes coloquen 12,2. Esta coma me sale un poco larga, pero bueno, 12,2 sería lo más estandarizado que hay, porque aquí entonces ustedes ya pueden tener un número bastante grande y no tienen ningún problema en que se les vaya a truncar o a limitar el número o el valor, porque obviamente 12,2 abarca un número gigantesco, más de 3.000 millones o más de 10.000 billones. Entonces, son 12 posiciones suficientes para cualquier valor numérico que ustedes necesiten colocar. Así que cuando algo venga como monto, salario total, precio, ustedes coloquen el 12,2 y ahí no van a tener ningún problema. Recuerden, 12 sería el máximo y los dos que le están colocando ahí es la cantidad de decimales que tenga. Otro tipo de dato, date para las fechas y datetime para las fechas y las horas. Si definen un tipo de dato date, lo que van a almacenar es esto, ¿sí? Año, mes, día. Si definen un tipo de dato datetime, entonces van a tener la fecha y la hora, ¿sí? Esto se da para muchos campos que ustedes definen para poder llevar, digamos, el registro de cuándo se hizo esa venta, cuándo se hizo esa transferencia, cuándo se mandó a hacer ese transporte, ese pedido. O sea, que ya se necesitan horas exactas como para hacer cálculo de cuánto tiempo demoró algo. Entonces ustedes le colocan datetime. Y no hay ningún problema porque ustedes cuando tienen ese dato y ustedes después lo quieren plasmar o utilizar, ustedes pueden sacar la fecha y pueden sacar la hora por separado. O sea que de ese mismo dato ustedes pueden sacar dos informaciones. ¿Sí? Entonces, sí se recomienda poner datetime cuando sea que ustedes necesiten horas. Bien, preguntas con los tipos de datos que difieren un poco con lo que ustedes conocen. Preguntas allí. Profesor, buenas noches, profesor. Si tengo una pregunta, si en vez de numeric pongo float, o sea, por error, eso me va a salir un error, me va a dar un error el sistema. Sí, te va a salir un error porque ese no es un tipo de datos válido en las bases de datos. ¿Sí? No va a ser un tipo de dato válido. El flop no existe, digamos, para algunas bases de datos. Hay unas que sí lo aceptan, ¿sí? Pero como estamos viendo lo que son los temas estandarizados en toda la base de datos, en toda la base de datos sí te va a aceptar un numérico. Entonces el float normalmente no te lo va a aceptar, así que no lo utilices en base de datos. Okay. Gracias. Ok. Bien, seguimos adelante. Entonces, bien, vamos a ver entonces nuestra primera instrucción de SQL. Bien, la primera instrucción de SQL va a ser la creación de una estructura, como la había mencionado anteriormente, y vamos a ver entonces el lenguaje, que el lenguaje que vamos a ver es el DDL, como habíamos visto es el Definition Data Language, es Data Definition Language, que es el lenguaje de definición de estructuras. Aquí entonces vamos a crear los contenedores que yo le había mencionado anteriormente, cómo crear un contenedor y en qué tamaño, con qué tamaño, y eso se hace entonces con esta primera instrucción. Bien, esta primera instrucción entonces se llama create y obviamente es para crear objetos dentro de la base de datos. Con el create puedes crear varios objetos dentro de la base de datos. En este caso nosotros nos vamos a concentrar de crear tablas, así que colocamos aquí create table. Esa sería la primera instrucción. Luego, después separado un espacio, va el nombre de la tabla que ustedes quieren crear, ¿sí? Normalmente nosotros esta tabla la debemos crear viendo el diagrama de entidad-relación y entonces allí ustedes le ponen el nombre de la entidad que tenían en el diagrama. Allí entonces ustedes le colocan el nombre de la entidad, en este caso clientes. Bien. Luego entonces abren paréntesis y colocan entonces el primer atributo, que en este caso será la primera columna, ID clientes o ID cliente. Con un espacio aquí entonces le ubican el tipo de dato
que va a almacenar en ese campo, ¿sí? Digamos, ID cliente debería ser numérico, por lo cual yo le voy a poner integer, ¿sí? Voy a poner integer o int. Bien, algo aclarando aquí importante. Los campos que van a colocar aquí no pueden llevar espacios, ¿sí? ID, aquí tiene un subrayado, cliente. Nombre, o sea, debería ser todo pegado, no debería llevar espacio, tal cual como las reglas de las variables no deberían colocar entonces, digamos, cuando coloquen que fecha de nacimiento y que fecha, espacio de nacimiento. No se puede, ¿sí? Eso le va a dar error. Bien, entonces, después del nombre del campo, tipo de dato, luego van a colocar entonces, dependiendo. Esta opción que tengo aquí que se llama not null, lo que le indica es que ustedes quieren que ese campo sea obligatorio. O sea, cuando alguien vaya a insertar datos en esta tabla, va a ser obligatorio que le informe el número o ID del cliente. No puede dejarlo vacío. Si lo deja vacío, manda un error porque ustedes le están indicando aquí que no puede aceptar nulos, ¿sí? Ese es un comando estándar para decir este es obligatorio, ¿bien? Y es obligatorio precisamente porque si ustedes quieren que sea llave, deberían colocarlo obligatorio. Bien, una vez definido eso o ese campo, ustedes le colocan coma y van con el segundo campo. Nombre del segundo campo, espacio, tipo de dato. ¿Sí? Ponen coma, vamos con el tercer dato o el tercer campo, apellido, espacio, tipo de dato, varchar de 25, coma, cuarto campo, cédula, varchar de 15, coma, y así siguen en el campo 6, campo 7, campo 8 y columna 8, sí, 6, 7 y 8, ahí. Bien, importante aquí, edad. ¿Se dan cuenta? Edad debe ser integer porque ustedes saben que lo que va ahí en ese campo van a ser números, ¿sí? Porque la gente cumple 3, 5, 7, 8, 9, siempre números enteros. No va a cumplir 25.6 años, no, 25 años o 26 años, ¿sí? Entonces ustedes edad lo ponen entero. No ubiquen, en algún momento que yo le mande a hacer tablas, no ubiquen o no coloquen edad y le ponen varchar, porque eso es incorrecto. Por más que el sistema te va a dejar proseguir, no está bien, porque es una mala práctica. O sea, sería una práctica completamente errónea, porque tú vas a poder ingresar aquí edades, porque digamos como varchar es alfanumérico, tú puedes colocar números o letras. Pero cuando tú quieres hacer operaciones matemáticas con un campo varchar, el sistema o el gestor de base de datos siempre va a pensar que ahí hay textos. Por más que tú le coloques números ahí dentro, él siempre va a pensar que hay textos. Y si vas a hacer una suma, no te va a querer sumar, porque él no suma textos, ¿sí? Entonces, los tipos de datos deben ser definidos en base a lo que va ahí dentro, los datos que van dentro. Edad, todos sabemos que edad tiene que ser numérico, entonces usted lo pone integer, ¿sí? No va a poner varchar. ¿Sí? Porque nadie cumple B, C, D, nadie cumple eso. La gente cumple años numéricos, enteros. Y eso es lo que ustedes entonces van a colocar ahí. Bien, al final entonces después del último campo te pueden colocar coma y primary key y ubican entonces entre paréntesis el campo que hace la llave primaria. ¿Sí? Yo tengo una manera más, digamos, más fácil de crear llave primaria, se la voy a explicar entonces ahora más tarde. Pero luego de terminado todo esto, ustedes cierran el paréntesis y ahí tienen entonces la primera instrucción para crear una estructura en la base de datos. Bien, como comenzamos ya de una vez a ver lo que son comandos, esto no hay mejor manera que verlo que directamente en el gestor de, en este caso, en el MySQL, que es el que vamos a estar nosotros utilizando. Voy a dejar de compartir para entonces compartir mi MySQL que ojalá ustedes, algunos lo hayan podido instalar. Y bueno, el que no lo instaló sí debería intentarlo esta semana porque van a estar utilizándolo para actividades de esta semana, lo que es el MySQL.
Bien. Denme un segundo. Estoy buscando aquí. Bien. Ahora sí, comparto. Bien, este es MySQL Workbench. Cuando ustedes hagan la instalación del MySQL, según recomendación del video tutorial que yo les dejé colgado en la plataforma, ustedes van a configurar allí en realidad dos entidades o dos instancias, una entidad server y una entidad cliente, ¿sí? Un server y un cliente. Eso, digamos, en el wizard que le va dando al momento de hacer la instalación, ahí le hace todas las preguntas y en realidad ustedes están configurando los dos. La mayoría de los gestores de base de datos siempre tienen esto, una versión server que es la que va a procesar todas las funciones y todas las herramientas las va a contener el server, y una opción cliente que es la que ustedes van a poder entonces crear todos los comandos para poder manipular la información y las estructuras desde su máquina. Bien, en MySQL esa versión cliente es esta que se llama Workbench, ¿sí? La versión cliente de MySQL se llama Workbench, pero vienen al mismo paquete. Cuando ustedes bajan, vienen para instalar también allí. Bien, entonces este es el que vamos a utilizar nosotros para poder gestionar los comandos. Cuando ustedes lo instalan por primera vez, solamente van a tener esta sección que está aquí, ¿sí? No le va a aparecer esto, no le va a aparecer esto. Estos son entornos o instancias que yo tengo para algunos clientes y para algunos trabajos que tengo que hacer con servidores que están en la nube y bueno, bases de datos que están alojadas entonces en la nube. Entonces, ustedes le va a aparecer solo uno, que es el que tengo marcado acá. Bien, cuando ustedes tengan eso, entonces ustedes le van a dar doble clic aquí donde dice Local Instance. Le van a dar doble clic y ahí entonces va a abrir estas opciones que están acá, ¿sí? Aquí este el espacio de trabajo donde van a trabajar y a poner todos los comandos. Van a ser aquí en este lugar donde acabo de marcar. Bien, pero antes, como acabo de iniciar y ustedes digamos que posiblemente no van a tener base de datos creada, vamos a crear nuestra primera base de datos desde aquí. Aquí se muestran la base de datos. Ahora yo tengo varias, digamos, para temas educativos y para temas de trabajo tengo varias bases de datos. ¿Cómo creo una nueva base de datos? Le doy botón derecho aquí en la parte izquierda de la pantalla y hay una opción que dice Create Schema, ¿sí? Entonces, la base de datos normalmente se conocen como esquemas, que son ya la estructura física que va a crear el gestor de base de datos. Bien, al darle crear esquema, él me presenta un wizard, aquí me presenta un wizard y me dice, aquí coloca el nombre, allá arriba con el nombre. Entonces yo voy a poner clase 1. Ese va a ser el nombre de mi base de datos. Aquí arriba puse clase 1. Y luego voy a ubicar entonces aquí el botón que dice Apply aquí a la derecha. Al momento de aplicar, entonces, él me va a decir que este es el comando que va a generar o a aplicar ahora. Y yo le digo Apply. Ya lo ejecutó, ¿sí? Y como ya lo ejecutó, digamos, ya no necesito esta pantallita, la voy a cerrar. Bien, ¿cómo sé que ya la ejecutó? Me voy a la sección de izquierda aquí y veo que dice aquí clase 1, que es la que acabo de crear. Antes no estaba, ¿sí? Ella me acaba de crear entonces, digamos, un paquete o una base de datos que ya tiene su relativa estructura. Dice, tiene tablas, vistas, procedimientos y funciones, todos vacíos, pero me hizo como una subdivisión de carpetas que dice, esta es tu base de datos y aquí voy a ubicar tus tablas, aquí tus vistas, aquí tus procedimientos y aquí tus funciones, ¿sí? Está vacía, pero ya existe aquí la base de datos que creé. Bien, cuando estamos trabajando en MySQL,
yo puedo tener varias bases de datos aquí. ¿Cómo sé con cuál estoy trabajando? Normalmente debe estar en negrita. Si no hay ninguna en negrita y usted quiere trabajar con alguna, le dan doble clic dentro a esa base de datos y fíjense que ahí se marcó en negrita. Ya yo sé que todo lo que haga de este lado de acá, todo lo que coloque aquí, va a ejecutarse en esta base de datos porque ahora mismo está en negrita, ¿sí? Entonces, eso es una de las primeras cosas que tengo que hacer. Siempre ubicarlo ahí en negrita para que sepa que aquí estoy trabajando con esa base de datos. Bien, voy a cerrar esta instancia que está aquí, el espacio de trabajo, para que ustedes sepan cómo se abre esto. Con este botoncito en la parte superior izquierda que dice SQL, al que tiene buena visión, ahí dice SQL con un símbolo de más, ahí le dan doble clic y aquí entonces aparece la sección de trabajo, ¿sí? Entonces, cada vez que quieran generar un área de trabajo, le dan allá arriba donde dice más SQL y le va a presentar entonces una sección donde ustedes aquí van a colocar sus comandos. Bien, el primer comando que vamos a ver, ya lo habíamos dicho, create table, ¿sí? Ahí está. Vamos a agrandarlo un poco. Bien, pero ¿qué tabla voy a crear? ¿Cómo la voy a crear? Bueno, para eso, entonces, sí necesito mi diagrama de relación que hice la semana pasada. Déjame ver si lo consigo. Aquí está, mi diagrama. ¿Se acuerdan que el diagrama este lo hicimos para el caso número 1? Ahí está los clientes y el pedido, ¿verdad? Está el cliente y pedido, pero yo voy a minimizar para solamente ver el de cliente, que es el que ahora me compete ver. Bien, ahí está mi diagrama al lado. Yo entonces, utilizando el diagrama, voy a crear mi primera tabla. ¿Cómo se va a llamar la tabla? Bueno, así como yo le había puesto a la entidad, cliente. Ahí está. Ese es el nombre. De ahí entonces le voy a dar Enter, abro paréntesis y voy a comenzar con mis campos o atributos. ID cliente, ¿sí? Es de tipo integer porque es llave. Le voy a decir que es not null, como les había indicado. Con eso yo le estoy diciendo que es obligatorio. Y todas las llaves debería ser obligatorio, así que a todas las llaves siempre le voy a poner not null. Bien, ahora, ¿cómo le digo que es llave? De la manera más fácil. Aquí mismo le voy a poner primary key. Así, la instrucción. Le doy coma cuando termino ya de configurar ese campo y enter para configurar entonces el siguiente. Aquí entonces iría nombre. Nombre es de tipo varchar porque necesito que almacene letras, ¿verdad? ¿Cuántas? Le voy a poner 30. Terminé con eso, le doy coma y le doy siguiente. Sigue apellido, que también va a ser un varchar de 30 posiciones. Enter y le doy cédula. Y digamos que cédula va a ser un varchar, pero esta vez de 15 posiciones. Bien, ¿cómo voy colocando eso? ¿Cómo sé lo que voy colocando? Bueno, lo estoy sacando de acá. Aquí el ID, aquí el nombre, aquí el apellido, aquí la cédula, ¿sí? Voy en orden. El diagrama que ya hicimos la semana pasada es mi base para hacer mi tabla, ¿sí? Ya tengo todos los nombres, los atributos, así mismo se la voy a ubicar acá. La única diferencia que ahora tengo que colocar es el tipo de datos y ese sí es digamos, tengo que ver cuáles son los datos que van allí y tengo entonces que analizar qué tipo de datos sería. Y ahí lo voy colocando, pero todo lo demás me lo va diciendo entonces el diagrama. Por eso es importante el diagrama. Bien, voy a seguir con los otros campos. Bien, lo que viene es edad. Aquí edad, entonces, como les decía, integer. ¿Sí? No voy con otro tipo de datos, es integer. Teléfono, ahí sí le voy a poner que es un varchar de 25 posiciones. Y correo, que también es un varchar, pero de 30 posiciones. Bien, como ya es el último atributo, fíjense que acá el último es correo, ese fue el que coloqué.
ya no hay más, por lo cual ya no voy a colocar comas aquí, ¿sí? Sino simplemente le voy a dar Enter y cierro el paréntesis. Con ese paréntesis, entonces estoy cerrando ya todos los campos. Mira, inicié aquí, terminé acá. Ahí están ya mis campos. Bien, en este momento ya yo no necesito el diagrama lo utilicé para poder crear mi tabla. Voy a ampliar esto. Bien, ya no necesito por ahora mi diagrama porque solo voy a crear una. Voy a crear las dos. Bien, ahí entonces tengo nombre de mi tabla y mis campos. ID cliente, nombre, apellido, cédula, edad, teléfono, correo, con sus respectivos tipos y definiendo la llave primaria y definiendo que es obligatorio. Bien. Ya aquí yo puedo entonces generar esto y crear mi primera tabla, ¿sí? Ahí está la instrucción ya lista y completa. Ahora, antes de hacerlo, yo voy a analizar algo. Cuando esto ya sea una repositorio, como decía, ¿se acuerdan que este es un repositorio? Cuando me vayan a empezar a ingresar datos, como yo estoy colocando ahora mismo la estructura, alguien va a poder venir y crear un cliente solo con un número, porque es el único que le puso obligatorio. Sin nombre, porque este no lo puso obligatorio. Entonces yo voy a decir, ¿sabes qué? Nombre, yo también lo quiero obligatorio. ¿Cómo lo hago obligatorio? Le pongo not null. ¿Sí? Ahí estoy diciéndole, cuando vas a crear un cliente, tienes que colocar nombre. Y por supuesto yo voy a decir, y también colocar el apellido. Y ¿sabes qué? Inclusive, también colocar la cédula. ¿Sí? Entonces, yo lo que le estoy diciendo, para poder crear un cliente tienes que tener obligatoriamente la cédula, el apellido, el nombre y el ID. Si no tienes eso, no puedes crear ningún cliente. Y eso se lo ubiqué colocándole aquí el not null. ¿Sí? Bien, entonces eso significa que edad, teléfono, correo son opcionales. ¿Sí? O sea que si la persona no quiere decir su edad, no importa, igual se puede crear. Si la persona no quiere decir su teléfono, igual se puede crear. Y si la persona no quiere decir su correo, igual se puede crear porque son datos opcionales. Sin embargo, los de arriba no son opcionales. Bien, esto lo definen ustedes. Ustedes con su experiencia van a ir definiendo esto. Digamos, pueden o no ponerlo obligatorio, eso ya es decisión suya. Lo que sí es una regla y que no pueden obviar es que el primary key sí tiene que ser obligatorio. Este es, siempre debe ser así. ¿Sí? Entonces, no pueden dejar de colocarlo porque sería un error de creación en realidad. Bien, teniendo esto listo, yo lo que voy a hacer es a ejecutar. ¿Cómo se ejecuta? Me voy aquí a los iconos. Hay un rayo aquí en la parte de arriba. En MySQL es así. Y al darle a ese rayo, entonces él va a ejecutar lo que tenga acá en la parte de abajo. Y en este caso va a ejecutar el create table. Bien, antes de ejecutarlo, voy a abrir aquí las opciones porque aquí abajo hay una bitácora y entonces él me va a decir si todo sale bien, me va a salir un iconito en verde. Si hay algún error, me sale un iconito en rojo y con una cruz diciendo que algo salió mal. Bien, entonces voy a ejecutar, o sea, voy a tocar el rayito aquí en la parte de arriba. Ejecuto y aquí, como se dan cuenta, me salió un iconito verde aquí diciendo como que todo salió bien. Vamos a ver si todo salió bien y voy a ver aquí donde dice tablas, debería entonces salirme ahora la tabla clientes. Vamos a ver y para eso necesito hacer un refresh o refrescar. Lo de botón derecho aquí y le doy refrescar. Bien, ahí se abre entonces ya se ve que tablas tiene algo. Abro y se ve entonces que dice que tiene clientes. Fíjense, ahí sale clientes. Yo sé que se ve muy pequeñito, eso sí no lo puedo agrandar, disculpen. Y aquí en la parte de abajo, fíjense que al seleccionar la tabla me envía su estructura. Me dice, aquí está tu tabla creada, tiene ID cliente. Fíjense que el ID cliente lo pone en subrayado y en negrita, o sea, siempre se tiene que identificar la llave principal. Además que le pone
el símbolo PK aquí, que significa primary key. Bien, entonces me pone ID, cliente, me dice nombre, me dice apellido, me dice cédula, me dice edad, me dice teléfono, me dice correo. Ahí están los campos tal cual yo los creé, o la columna tal cual la creé. Bien. ¿Alguna pregunta de la creación de estructuras hasta este momento? Una pregunta, profesor. Eh, en el contenido donde haya un error en la parte inferior, él indica en qué parámetro fue el error. Sí, aquí te sale en rojo y acá donde dice message, aquí te estoy marcando, aquí te va a salir un mensaje de error. O sea, normalmente es bien descriptivo el mensaje, te dice claramente qué pasó. Pero bueno, como todos los compiladores o los temas de error, hay veces que el error no es necesariamente el que te va a decir eso, pero sí sabes dónde puedes revisar y te dice más o menos el campo o te dice la línea. ¿Sí? No, sí, eso es lo que me queda claro ahí. Bien, entonces, Gracias. es más, vamos a hacer una práctica ahí, porque, bien, esta tabla crea un objeto en la base de datos. Esta instrucción crea un objeto en la base de datos, que como vieron está aquí. Eso significa que ya eso está allí, ese objeto está creado en la base. Yo puedo cerrar ahora mismo el MySQL, puedo cerrar mi máquina y puedo volver mañana y esa tabla está ahí creada porque es una tabla que ya está físicamente allí, ¿sí? No se va a borrar. Esa tabla está allí, ya está creada y es una estructura dispuesta para uno ingresar información, ¿sí? Entonces ese objeto no se va a borrar, ese objeto ya está allí permanente. Lo que significa que si por alguna razón a mí se me olvidó y yo quiero volver a generar ahora mismo, colocarle rayito para ejecutar, él va a intentar hacer la misma operación y va a intentar crear un objeto que se llama clientes. Y como ya existe un objeto que se llama clientes, me va a dar error, ¿sí? Vamos a probarlo. Entonces voy aquí al rayito, le doy clic y aquí en la parte de abajo miren que me aparece de una vez algo en rojo y acá a la derecha me da un mensaje, ¿sí? Este mensaje dice, table, cliente, already exists. Dice, la tabla clientes ya existe, ¿sí? Claro, porque intenté crear un objeto que cuando él va a buscar aquí, ya existe. Y él dice, no puedo crear dos objetos con el mismo nombre, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso cuando ustedes si están creando, están probando y dice, y ya la crearon, y después se acordaron que faltaba otra y van a poner algo aquí, intentan correrla de nuevo y le sale error y le sale error y usted dice, ¿pero qué pasó? Bueno, simplemente porque ya la crearon y no la puede volver a crear igual, ¿sí? Ya no puede llamarse así. Ahora, si usted le pone aquí cliente 2, eso sí le va a dejar crear de nuevo porque ya va a ser otro objeto diferente. Con la misma estructura sí, pero con un nombre diferente y le va a crear entonces otra. ¿Bien? Pero no pueden crear con el mismo nombre. Bien. Una vez creada esto o ya acabando haciendo la operación que acabo de realizar, esto que ven aquí, digamos que es lógicamente lo que es la estructura que acabamos de crear nosotros. Esto es lo que lógicamente creamos, con sus respectivos tipos de datos. Integer, varchar de 30, varchar de 15, integer, varchar de 15 y varchar de 30. Eso significa que ya esta estructura está dispuesta para que empecemos a colocarle aquí datos, ¿sí? Ya podemos empezar a colocarle datos, digo, allá pues en la base de datos. Esto es un ejemplo, ¿sí? Entonces ya está dispuesta, ya nosotros podemos ingresar datos acá, sin ningún problema. Pero ¿qué tal si nosotros ya empezamos a ingresarle datos y luego resulta que nos llama el jefe o nos llama alguien y nos dice, ¿sabes qué? Ya vi lo que creaste, pero se te olvidó una columna donde me pusiste la dirección del cliente. ¿Dónde coloco la dirección? Entonces tú vas a ver la tabla y dices, a ver, no, efectivamente no hay dónde poner la dirección, ¿sí? Entonces ustedes necesitan agregar una columna más porque se les olvidó. Necesitan agregar acá la dirección, ¿sí? Necesitan esta columna porque se les fue la onda, pues, digamos.
Bien, pero ¿qué pasa? Si estuviera la tabla vacía, ustedes podrían borrar la tabla, arreglar el script o el comando que tenían hace un momento aquí, colocarle dirección y crearla de nuevo con la columna belleza, no hay problema, ahí lo podrían hacer. Pero eso es si la tabla está vacía. Ahora, ya tenemos datos. Como tenemos datos, yo no le voy a decir a la gente, te voy a borrar todos tus datos porque me olvidé de una columna. ¿Sí? Eso no se hace. Si ya tiene datos, ya tú no puedes tocar esta estructura o no puedes borrarla, por decirlo así. Bien, pero sí hay una manera de agregar columnas sin tocar las que ya están creadas, ¿sí? O sin afectar los datos que están acá. Bien, vamos a ver entonces esas instrucciones que nos permiten hacer esto. Se nos olvidó una columna y esa tabla ya está creada, pero quiero agregarle una columna o quiero modificarla o quiero borrarla, como sea. Todo se puede hacer. Bien, esa instrucción que nos va a permitir entonces crear o modificar alguna estructura previamente creada se llama alter table, ¿sí? El alter table me va a permitir entonces a mí modificar una estructura ya creada. Bien, digamos que lo que quiero es agregar una columna, entonces la instrucción sería alter table. Hay que colocarle el nombre de la tabla, porque obviamente pueden trabajar con muchas tablas, 10, 15, 20, 25, 100 tablas. Y ustedes tienen que decirle a quién, a qué tabla específicamente es la que ustedes quieren afectar. Ustedes ponen clientes, después ponen la instrucción add, y luego con eso le están diciendo que quiero agregar una columna. Le ponen el nombre de la columna que quieren agregar y con un espacio separan y le ponen el tipo de dato de esa columna. ¿Ya? Cuando ejecutan esto, entonces ya ustedes van a tener una columna más en su tabla de clientes. Bien, pero digamos que no quieren agregar una, sino que quieren modificar una existente. También se puede hacer. Ustedes pueden colocar alter table, también el nombre de la tabla, solamente que ahora el comando va a ser modify column. Quiero modificar una columna. Y hay que especificar qué columna es la que quiere uno modificar. Entonces le pones el nombre de la columna, que obviamente ya tiene que existir, y le pones el tipo de dato que ahora quieres que lleve. Digamos que email tenía varchar de 25 y usted quiere ampliarlo a 30. Entonces ustedes pueden hacer ese comando. ¿Sí? Bien. ¿Y qué tal si lo que se quiere es borrar una columna porque se colocó de más? También se puede. Alter table, nombre de la tabla, clientes, y el comando sería drop column, y luego se especifica el nombre de la columna. Aquí voy a colocar un asterisco porque vienen lo que son los warnings o advertencias. Esta instrucción en especial tienen que tener mucho cuidado porque borra la columna que ustedes le van a colocar aquí, la borra. Pero no solo borra la columna, si ustedes en esa columna ya tenían datos o información, también su información se va a ir o se va a perder, ¿sí? Y aquí hay algo importante que les tengo que decir. En base de datos no hay control Z, no hay echar hacia atrás, no hay undo, ¿sí? No hay ¿y cómo hago? No, se perdió, se perdió. No hay manera de echar hacia atrás. Eso es súper importante. Esto no es un Word que dice control Z y ya volvió, todo está restaurado. No. Si yo ejecuto esto y borro una columna, cuando me doy cuenta tenía datos y ahora ¿cómo lo recupero? No hay otra manera de que llamar al DBA o llamar al administrador de la base de datos y pedirle que busque el último backup, lo restaure y tratemos de encontrar la información que se pueda rescatar. Esto en una base de datos operativa de una empresa es una gran trastada, por no decir otra palabra. ¿Sí? Entonces, aquí le pongo asterisco porque empiezan instrucciones muy delicadas, como el drop column, que sería borrar una columna que puede ser que tenga información. Y la base de datos tampoco te da advertencia de decir, ¿estás seguro que vas a hacer esto? No. Si tú colocas esta instrucción, se fue y se borró. No me da ni siquiera advertencia. Muchos DBA lo que hacen es, te eliminan para que tú no tengas opción de que algún programador pueda hacer esto. ¿Sí? Pero hay DBA que
si lo dejan abierto y hay que tener mucho cuidado. Bien, hagamos entonces estas operaciones en nuestra base de datos directamente para que veamos cómo es la ejecución de esto. Bien, yo voy a quitar ya esto, ya no necesito la creación de tablas, porque ahora lo que voy a hacer es alterar la información. Bien, mi estructura está aquí abajo. Aquí abajo, por suerte, me la coloca aquí. Y ahora resulta que a mí se me olvidó colocar la dirección. Tengo que agregar la dirección a esa tabla que yo creé y se me había olvidado. No hay problema, yo puedo hacerlo. Entonces yo tengo alter table, nombre de la tabla, y ahí mismo yo puedo colocar add, ¿sí? Y en este caso le voy a colocar entonces el nombre del campo, dirección, nuevo campo, con su tipo de datos. Como es una dirección, voy a decir un varchar de 100. ¿Sí? Ahí está. Pueden colocarlo así, pero a mí me gusta presentarlo más así. ¿Sí? Ambos no tienen ningún problema, puede estar al lado, puede estar abajo, ambos funcionan igual. ¿Sí? Bien, voy a ejecutar esto y van a ver cómo cambia la estructura aquí en la parte de abajo. ¿Sí? Aquí debería agregar una columna nueva. Bien, voy entonces a seleccionar, ejecutar. Lo primero que veo es que aquí la bitácora salió en verde. Bien, voy aquí a refrescar a la tabla, le pongo refresh. Y fíjense entonces que aquí en la parte de abajo ahora aparece dirección con un varchar de 100. ¿Sí? Entonces acabo de agregarle ese campo. ¿Sí? Entonces con esta operación alter table add, yo puedo agregar, ¿sí?, columnas a una estructura previamente establecida. ¿Sí? Agregué. Ok, pero ¿qué tal si acabo de agregarla y acaba de decirme que la agregué mal? No era varchar de 100. Dirección, debiste colocar la dirección de 150. No hay problema. También se puede hacer. Entonces pongo alter table, clientes. En esta ocasión pongo entonces modify column. Nombre del campo que quiero modificar, dirección. Tipo de dato que ya quiero modificar, entonces pongo varchar de 150. Bien, aprovecho aquí entonces para algo o aclarar algo que me está marcando aquí. Me está marcando como si fuera un error aquí en MySQL con una cruz, ¿sí? Eso lo hace porque en este momento tengo dos instrucciones en mi espacio de trabajo. Fíjate, tengo una instrucción aquí y otra instrucción acá. Entonces ahora mismo él me está diciendo, ¿dónde acaba tu primera instrucción para saber dónde comienza la segunda? Entonces, cada vez que termine una instrucción en MySQL, yo voy a poner un punto y coma aquí. ¿Sí? El punto y coma le va a indicar entonces que la instrucción ahí acabó. Y ahí estoy comenzando otra, que sería esta. ¿Sí? Que ya me quitó entonces lo rojo ahí. Bien, entonces las instrucciones en MySQL llevan punto y coma al final si quiero poner varias. Bien, ahora, otra cosa. Como tengo dos instrucciones aquí, y si yo le doy ahora mismo a rayito aquí arriba, me va a dar un error porque va a intentar generar esta primero y esta le va a decir que agregue el campo dirección y el campo dirección ya existe. Entonces le va a dar un error. Bien, entonces esto yo no lo puedo ejecutar de nuevo. Si yo quiero ejecutar solamente uno de los comandos que está en el área de trabajo, yo lo selecciono, así, lo selecciono y ahí ejecuto el rayito y solamente entonces me va a generar, me va a realizar esa ejecución. Bien, aquí abajo entonces me dijo que salió correcto. Y si refresco la tabla, ahí se ve entonces que ahora está el varchar de 150 y no de 100. Ahí está. Bien, con eso, entonces lo que hice fue modificar la estructura. Hice que la columna fuera un poco más grande, ¿sí? Entonces, ahí lo que hice fue modificar. ¿Sí? Modify. Bien,
Pero también puede haber situaciones donde me indiquen que quieren borrar un campo, ¿sí? Digamos que un jefe se empecinó a decir que no quiere que esta tabla lleve la palabra correo, sino que diga email, ¿sí? Entonces, la palabra correo o el campo correo no lo quiere eliminar. Entonces, si quiere hacer eso, yo lo puedo hacer con drop column, ¿sí? Alter table cliente, drop column, ubico el nombre del campo correo. Aquí ya no tengo que especificar tipo, porque como lo que va a hacer es borrarlo, no necesito especificarle de qué tipo de dato es. Bien, pongo el punto y coma acá arriba. Ahora, igual, tomen en cuenta que esto es muy peligroso. Se va a borrar la data que está dentro de esa columna. Bien, entonces selecciono, ejecuto. Me dice que aquí que salió verde, que la ejecución es correcta. Hago un refresh y van a ver entonces que ya aquí las columnas ya no me aparece el correo, ¿sí? No me aparece el correo. Significa que con esta instrucción yo pude entonces hacer un drop, o se conoce acá en este ámbito como dropear una columna, ¿sí? Le acabo de hacer entonces un drop. Bien, preguntas con la instrucción alter table. Bien, no hay preguntas. Prosigo. Bien, acabo de borrar lo que es el correo, pero digamos que lo que querían en realidad era cambiarle el nombre. Y yo puedo entonces hacer otro add aquí. Y le voy a poner ads, email, que no querían que se llamara correo, sino email. Y con un varchar de 30 posiciones también. Ejecuto esto. Y bueno, efectivamente ya al refrescar, tiene entonces el campo email acá abajo, ¿sí? Fíjense que entonces lo que sí no se puede hacer con el modify column es cambiarle el nombre a una columna, ¿sí? El nombre de una columna sí no se puede cambiar. La única manera de cambiarlo sería lo que acaba de hacer, borrarla y crearla de nuevo. Siempre y cuando uno tiene que tener en cuenta que al borrar una columna se van los datos. O sea, que si ahí tiene datos, o lo respaldo primero en un lugar para después pasarlo de vuelta, o respaldo toda la tabla en un lugar para después pasar de vuelta toda la tabla una vez haya hecho el cambio. Pero tengo que tomar todas esas previsiones para poder hacerlo. Bien, entonces aquí está entonces la instrucción alter table, que lo que hace es modificar estructura. Recuerden que ahora mismo lo que estamos haciendo es estructura. Bien. Pasemos a la presentación. Y la siguiente instrucción es drop, ¿sí? Ya habíamos visto alter table, drop column, nos borraba una columna. Esta instrucción lo que no hace es borrar un objeto de la base de datos. Si en este caso yo defino drop table y le coloco clientes y yo genero esto, me va a borrar la tabla, la estructura que creé desde el principio, me la va a borrar por completo. Eso, inclusive si tiene datos, lo borra por completo. Ojo entonces que esto es mucho más peligroso que el drop column que vimos, porque el drop column eliminaba la columna y ya ahí era un dolor de cabeza si lo hice equivocadamente, porque me llevé mucha información. Pero si hago esto y no estoy seguro y lo hago, me llevo toda la columna. Eso significa que la columna va a desaparecer con todo y datos. Y no hay manera de traerlas de vuelta, a menos que, como les dije, todo el tema del DBA, decir la DBA, a ver cómo recupero todo. ¿Sí? Entonces, el drop table es una instrucción muy peligrosa, pero ustedes la necesitan conocer. Con drop table ustedes pueden entonces borrar una tabla.
Obviamente, o sea, es peligrosa, como le estoy diciendo, es peligrosa. Yo no lo voy a hacer acá, no voy a hacerla porque yo necesito mi tabla de clientes para hacer otros ejemplos. Entonces, si la borro, bueno, la voy a tener que crear de nuevo, ya no tenemos tanto tiempo. Pero esta operación entonces lo que hace es borrar la tabla sin advertencia alguna. Así que hay que tener mucho cuidado con esta operación drop table. Ustedes igual tienen que conocer cómo se hace, pero tienes que estar bien pendientes cuando van a ejecutar esto. Se hace normalmente con algunas tablas temporales que uno crea como para guardar información, hacer un proceso, hacer cálculos y luego uno las borra porque ya se presenta la información del reporte o algo así. Entonces uno puede ser que borre la tabla. En el día a día normal, esta instrucción no se usa, ¿sí? Difícilmente se usa. Bien. Vamos a comenzar con nuestra primera instrucción. Bueno, va a ser básicamente casi la última de hoy, pero es la primera instrucción que ya tiene que ver con el DML. Como les dije anteriormente, el DML tiene que ver con data, con datos. Ya no estructura, sino datos. O sea, esta va a ser nuestra primera instrucción que tiene que ver con datos. Y bueno, es la instrucción insert, que obviamente, como su nombre lo dice, lo que hace es agrega o inserta registros a una tabla, ¿sí? ¿Cómo es la sintaxis? Así. Insert into, esto va separado por un espacio aquí, insert, espacio into, nombre de la tabla, abro paréntesis, coloco el primer campo, segundo campo, tercer campo, cuarto campo, hasta todos los campos que existan en la tabla, cierro paréntesis, ubico la instrucción values, abro paréntesis y empiezo a colocar los datos que van en estos campos en el mismo orden, ¿sí? Y luego cierro paréntesis, ¿sí? Esa es la instrucción o esa es, digamos, la sintaxis para insertar datos en una tabla. Nada mejor que hacerlo en vivo para poder entonces verlo bien. Voy a abrir una nueva espacio de trabajo. Aquí le doy MySQL y aquí me abrió un nuevo espacio. Y lo que voy a hacer es entonces insertar. Bien, voy. Insert into, ¿sí? Insertar dentro de, y entonces especifico qué tabla es la que quiero insertar, clientes. Cliente, mejor dicho, lo puse en singular. Bien. Aquí entonces, en paréntesis, voy a colocar los nombres de las columnas o los campos. Aquí entonces le voy a colocar ID cliente, nombre, apellido, cédula. Bien, me salvo porque están aquí abajo, ¿verdad? Aquí abajo está la estructura, así que no tengo que buscarlo, ahí mismo está y yo puedo ir colocando entonces todos los campos allí. Bien, voy a pasar abajo simplemente para que ustedes lo puedan ver completo, ¿verdad? Entonces aquí voy a poner coma, edad, coma, teléfono, coma, dirección, coma, email. Cierro paréntesis una vez termino de enlistar los campos. Se dan cuenta que los campos los fui poniendo separados por comas. ID cliente, coma, nombre, apellido, cédula, todo separado por comas. Le doy Enter y coloco entonces la instrucción values. Y entre paréntesis, lo que voy a colocar aquí es los datos que van dentro de esos campos. Recuerda que el campo es un espacio de almacenamiento. Bueno, entonces yo voy a colocar los campos que hay, los datos que ahí van. Uno, ese sería mi primer ID cliente. Yo voy a colocar aquí Manuel, coma, y voy a colocar aquí Peiro, coma. Nótese algo aquí importante. Fíjense, este uno va aquí en el ID cliente. Este Manuel va en el campo nombre. Este apellido va en el, Beiro va en el campo Beiro. Así en el mismo orden, ¿verdad? Ahora, hay algo importante que tenemos que ver. Cuando ustedes coloquen un dato y ese dato es numérico, ustedes pueden colocar el dato sin ningún problema, así libre, así como este uno está aquí. Colocan el dato y ya, no hay problema. ¿Qué significa que no hay problema? Bueno, cuando
colocan un dato que va apuntando a un campo que es de tipo varchar, por lo menos nombre, voy acá abajo y dice nombre, nombre es un varchar de 30. Como es tipo varchar, el dato que va almacenado aquí debe ir con apóstrofe al principio y apóstrofe al final, ¿sí? Esas son las reglas cuando uno va a insertar un dato varchar o un dato fecha. Un dato varchar o un dato fecha deben de ir encerrado en apóstrofe. Ojo, ténganlo presente, si no les sale error. Deben ir con apóstrofe, ¿sí? Bien, sigamos entonces. Si yo quiero ahora, el siguiente va a ser, ya le puse el nombre, ya le puse el apellido. El siguiente va a ser la cédula. Yo verifico aquí, cédula es varchar de 15. Ok, si es varchar, entonces yo pongo de una vez los apóstrofes, porque sé que va con apóstrofe. Bien, voy abajo para seguir el mismo orden y digo, ok, ¿qué viene ahora? La edad. Bien, la edad es numérico, no coloco apóstrofe, así mismo lo coloco, el número. Viene teléfono, teléfono es de tipo varchar, ya lo vi allá abajo, entonces el teléfono sí le coloco los apóstrofes y después coloco el dato. Coma, ¿qué viene? Dirección, ok, dirección también es tipo varchar y le ubico entonces los apóstrofes. La última es email, ok, email es de tipo varchar, entonces yo ubico los apóstrofes y aquí ubico entonces el correo. Último campo o último dato que va en el último campo, entonces cierro paréntesis. ¿Sí? Voy a cerrar un poquito aquí. Lo que quiero es que esté completo. Bien, ahí están entonces mi insert into. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 campos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. En el mismo orden. ¿Sí? Mismo orden que puse los campos, mismo orden que voy a poner los datos. Y eso lo hago así, con el orden que le dije de que cuando es varchar le pongo apóstrofe, cuando es numérico no le pongo apóstrofe, entonces yo puedo ejecutar mi instrucción. Voy a borrar aquí la bitácora para que estemos claros. Y aquí ejecuto. Y aquí me sale en verde, lo que quiere decir es que salió bien. Ese dato ya fue, o ese registro ya fue ingresado en mi tabla. Bien, ¿cómo demuestro que ese registro efectivamente está en mi tabla? Bien, la primera instrucción de consulta, que también deben aprendérsela, la vamos a ver a profundidad la próxima semana, pero esta vez vamos a ver cómo se escribe, digamos. Select, que significa seleccionar. Yo le pongo asterisco, que ese asterisco lo que significa es quiero ver todos los campos de la tabla. Bien, pero tengo que decir de qué tabla. Para eso necesito un from. La instrucción from quiere decir de dónde quieres que te saque la información. Y ustedes ponen aquí entonces la tabla. Bien. Entonces, select asterisco from cliente lo que va a hacer es traerme todos los datos o todos los registros que tenga la tabla clientes. Voy a ejecutar esto y ejecuto aquí. Bien, fíjense que aquí, bueno, aquí lo muy pequeño me lo coloca, pero ahí está. Todo lo que tiene la tabla. Dice 1, Manuel Beiro, cédula, edad, teléfono, dirección, email. Ahí está el dato que agregué. Bien, ahí está el dato que agregué. Bien, vamos a insertar otro. Voy aquí a reutilizar lo que puse. Voy a colocar aquí 2. Voy a poner aquí María. María Castillo. Ella es de Los Santos. Tiene 22. Vive en San Francisco.
Y aquí entonces ella es M. Castillo. Bien, selecciono esto, lo ejecuto. Me dice que salió bien. Verifico dándole un select a la tabla, que recuerden que la select lo que hace es consulta. Para visualizar, el select lo que hace es visualizar la tabla, select asterisco from cliente. Y aquí entonces está ya mi otro registro de María. ¿Sí? Bien, preguntas del insert, de la instrucción insert, que sería la primera instrucción que estamos viendo de datos. ¿Me preguntas? Bien, vamos a hacer una... Ah, dígame. ¿Alguien me va a preguntar algo? No, profe, ya que todo claro. Ok, listo. Bien, vamos a hacer una última prueba aquí. Voy a agregar a otra persona, pero en esta ocasión, digamos que voy a dejar el ID del anterior, o sea, no le voy a cambiar el ID, digamos que se me olvidó. Sí, entonces voy aquí, José Torres, sí, tiene 20. Vive en Chilibre. Y aquí voy a poner J. Torres. Bien, fíjense que ahora voy a intentar insertar a esta persona, pero sin cambiarle el ID. Entonces, si yo hago aquí esto, le doy ejecutar, me manda un mensaje de error. ¿Sí? Ahí me dice mensaje de error y dice acá. Duplicate entry en el número 2 for key client primary. O sea, lo que me está diciendo aquí es que he repetido una llave primaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya el ID 2 ya existe. Yo no puedo colocar otro 2. ¿Sí? Como les decía, eso nosotros lo definimos como llave primaria y la base de datos lo va a respetar. Va a decir, no puedes insertar un cliente con el número 2. Tendrás que crearlo con el 3 o el 4 o el 7 o el 100, pero no le puedes poner ni 1 ni 2 porque ya esos existen. Bien, entonces este es el control que tiene cuando ustedes definen un tipo de dato como llave primaria. Eso nos da una seguridad de que efectivamente uno vaya a repetir información. Bien, entonces aquí yo le coloco el 3 y ahora sí, entonces me permitió hacer el insert. ¿Por qué? Porque ahora él sabe que ya tiene otro número diferente al que ya existía. Igual va a pasar si le mando null en apellido, igual va a pasar si yo no le mando la cédula, porque como le puse que era obligatorio el número, el nombre, el apellido y la cédula, si intento mandarle nulo, me va a mandar error. Bien, hasta aquí entonces los temas que teníamos que ver hoy. Vamos a darle una revisión entonces a las actividades de la semana. Déjenme buscarlas por aquí. Bien. Ok, aquí está. Ok, sí, aquí están las actividades de la semana. El primero es el quiz número 1. Vamos a entrar allí a leerlo para que vean las instrucciones. Bien, los objetivos de la unidad, un video de apoyo. Siempre les recomiendo que lo vean. Dice varias de las cosas que yo mencioné, pero puede ser que haya algo nuevo. Es bueno que lo vean. Bien, luego de revisar el PDF que ya subí, que es el que estuvimos revisando hoy, hacer algunas prácticas si ya pudieron instalar MySQL o ver la videoconferencia grabada que voy a subir ahora, si hay alguno que no lo puedo ver por completo, ustedes entonces pueden entrar a hacer el quiz, que son preguntas. Normalmente van a ser 10 preguntas
que tiene todo que ver con lo que vimos hoy. Van a preguntar sobre los modelos conceptuales físico-lógicos, van a preguntar sobre qué es SQL, van a preguntar sobre los diferentes sublenguajes de SQL, se va a preguntar sobre cómo se crea una tabla, cómo se hace para alterar o agregar una columna a una tabla ya creada, cómo se abre para eliminar una columna, cómo se hace para modificar el tipo de datos de una columna ya creada. Esos son los datos que van a preguntarse aquí. Entonces, ustedes entran a la plataforma Socrative, www.socrative.com, entran a la opción que dice Login Student, colocan el nombre de la clase o room name, ustedes le van a poner esta, que es base de datos o BD 1546. Esa es su clase. Así que ustedes le colocan esto, ponen su primer nombre, su primer apellido y empiezan a contestar las preguntas. Son 10 preguntas. Si tuvieron 9 buenas, 90, 10 buenas, 100, 8 buenas, 80 y así sucesivamente. Y cuando terminen de hacer esto, eso le va a dar su respectiva nota y yo les recomiendo que entren a la aplicación educativa y le pongan prueba finalizada para que yo entonces le pueda dar la retroalimentación de su examen cuando la plataforma me lo entregue. Eso entonces sería su primera actividad. ¿Alguna pregunta con esta actividad? ¿Todo está claro en la plataforma Socrative? ¿Ya la han utilizado? ¿Preguntas? Todo claro, profe. Bien, listo. Entonces, esto van a tener chance de hacerlo hasta el domingo. Tienen hasta el domingo para hacer este quiz. Solo lo pueden hacer una vez, así que les recomiendo, como les dije, que vean los diferentes videos y textos de apoyo que yo les envío. Igual la videoconferencia si es necesaria. Antes de hacerlo, porque solo tienen una oportunidad para hacerlo y tienen entonces hasta el domingo para generar o para crear ese quiz. Bien, segunda actividad. Esta actividad que estábamos viendo, el quiz es individual, ¿sí? Es individual. Ahora, la tarea 2, esta sí es en grupo. Bien, la tarea es en grupo. Algunos videos de apoyo, ahí los vemos. Videos de apoyo que pueden verificar para ver todos los temas que estuvimos viendo hoy sobre la inserción de datos, sobre la creación de estructuras y sobre la alteración de estructuras. Bien, entonces la actividad en grupo sería esta. Van a utilizar este diagrama de entidad-relación extendido que yo los coloqué aquí. Ojo, no van a crear diagrama. El diagrama ya está creado, ya yo se lo di para que ustedes lo utilicen, ¿sí? Van a utilizarlo tal cual lo utilicé yo para hacer mi tabla. ¿Se acuerdan que yo utilicé un diagrama y empecé a hacer la tabla de clientes? Bueno, ustedes van a hacer este diagrama para hacer la tabla de proveedores. Esta sección de aquí para hacer la tabla de categorías. Y esta sección de acá para hacer la tabla de productos. ¿Sí? Ahí entonces van a ver que coloquen el nombre de tabla sería el nombre de la entidad, los atributos serían los nombres de las columnas y ustedes van creando entonces sus instrucciones create table, como acá arriba lo dice, las instrucciones create table para crear cada una de estas tablas. También deben de indicar la llave primaria. Ojo, una aclaración, esta tabla de aquí tiene llave secundaria, pero nosotros todavía no hemos explicado lo de la llave secundaria o llave foránea, por lo cual ustedes lo único que van a colocar, van a poner este campo y le ponen integer y le ponen not null, porque obviamente es llave, pero lo dejan así, por ahora no definen llave secundaria, simplemente lo colocan como un campo más dentro de la base de datos. Bien. Este sería entonces el primero. Número 2, el segundo sería, indique la sentencia de SQL para agregar el campo dirección, que es de tipo de datos varchar de 100, a la tabla proveedores. Obviamente esto es un alter table y aquí se lo pongo entre paréntesis, ahí le estoy dando una ayuda de cómo hacerlo.
todos los que vienen de ahí hacia abajo, obviamente tienen que ver con estas tablas previamente creadas en el punto 1, ¿sí? Bien, punto 3. Indique la sentencia SQL para agregar el campo disponible, o sea, el campo se llama así, de tipo integer a la tabla de productos, ¿sí? A la tabla de productos le van a agregar una columna que se llame disponible y eso lo van a hacer gracias al alter table. Aquí se los pongo y les ayudo ahí. Bien, indique la sentencia SQL, es la 4, para modificar el tipo de dato del campo descripción de la tabla categorías para que sea de tipo de dato varchar de 150. Esto también se hace con alter table. 5. Indique la sentencia SQL para eliminar el campo stock de la tabla de productos, o sea, otro alter table. El 6 ya es diferente, dice ingrese los registros de la tabla de proveedores según el siguiente cuadro. Ya esto sería un insert into, como acabamos de ver, el ejemplo que yo hice, y van a agregar 4 registros, ¿sí? Serían 4 instrucciones insert into por cada uno de estos registros que yo coloco aquí, con estos mismos datos. ¿Sí? Y la última, que quizás es la más sencilla de todas las instrucciones, dice, coloque la sentencia SQL para visualizar todos los datos de la tabla de proveedores. Aquí les puse entonces select de la tabla proveedores. Todas las instrucciones que estoy indicando de la 1 a la 7 aquí en este taller son las que yo hice hoy. Si no se acuerdan, tienen que ver el video paso a paso y yo los hice. Solamente que yo creo una tabla, le estoy pidiendo a ustedes que creen 3. ¿Qué van a entregarme aquí? Es en grupo, recuerden, grupos de 3 personas, máximo 3 personas. Van a entregarme aquí un Word con todas las instrucciones, ¿sí? Las instrucciones de SQL que crean la tabla para crear la tabla, las 3 tablas, todos los alter table, todos los insert, todos los select, ¿sí? Ahí ustedes van colocando uno y me colocan las instrucciones. No necesito o no quiero que me pongan imágenes, no me pongan la imagen de que lo hicieron en MySQL y sacaron una imagen y la pusieron en el Word. No. Si lo hicieron en el MySQL, así como lo hice yo, vamos a ver un ejemplo. Digamos aquí que hay todos los alter tables, entonces ustedes agarran esto, lo copian y lo ponen en Word, ¿sí? Buscan un Word y pegan eso y esos son sus instrucciones alter table. Y así van colocando todas las instrucciones SQL que se le están pidiendo en este taller. Evaluación de este taller. Las instrucciones create table, que son 3, 50% de su nota. Alter table, 30% de su nota. Insert into, 15%. Y el select, 5%. Eso llega a un 100% que si sacan 100, entonces tienen 10% ya de su nota final. Bien, preguntas de esta actividad. Alguien preguntó por aquí. ¿Es obligatorio hacer esta actividad en grupo? No, no es obligatorio hacerla en grupo, aunque yo preferiría que la hicieran así. Pero bueno, si por alguna razón no tienes cómo comunicarte con tus compañeros, puedes hacerla individual. Yo prefiero que la hagan en grupo, porque así las siguientes actividades que sean grupales ya tienes entonces con quién y seguramente van a poder apoyarse entre unos y otros de hacer estas instrucciones. Pero sí, sí puedes hacerla individual si en tal caso no tienes grupo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Tienen hasta el 5 de octubre, que creo que es el próximo martes, antes de medianoche, para hacerme la entrega de este documento. Si van a hacerlo en grupo o, aunque lo hagan individual, página de presentación en Word con el nombre de los integrantes y de la segunda página en adelante ustedes van poniendo punto 1, create table y van colocando las instrucciones. Punto 2, alter table y me van poniendo 2, 3, 4, 5 hasta las 7.
quiero las instrucciones. Yo agarro esas instrucciones, las copio, las pongo en mi base de datos y debería funcionar. ¿Sí? No me manden imágenes porque entonces no puedo hacer eso. Bien, entonces, ¿preguntas? Si no hay preguntas, entonces vamos a quedar hasta aquí. Serían entonces 2 actividades. Una, el quiz, que ya tienen hasta el próximo domingo para hacerla. Y la actividad grupal, este taller, que tienen entonces hasta el día martes a medianoche para entregarlo. Estimados, cualquier pregunta me pueden hacerla entonces por medio del mensajero o también me pueden mandar un correo. Que tengan buenas noches y nos vemos entonces el próximo miércoles. Saludos. Buenas noches, profesor. Gracias.